Agradecemos al doctor Espinosa la excelente revisión que hizo. Evidentemente, lo que menciona sobre el papel de la cirugía en el cáncer de mama, en el escenario de la paciente con cáncer de mama metastásico, pues como bien lo mencionaba, de un abordaje multidisciplinario y en casos seleccionados donde creo que sí podemos beneficiar a estas pacientes y bueno, pues ya tendremos oportunidad de interactuar más adelante con el doctor. Ahora tengo el gusto de presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Juan Pablo Flores Gutiérrez. El doctor Juan Pablo Flores es patólogo, es profesor de tiempo completo del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es doctor en medicina y en biología molecular y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Y bueno, pues este tema que nos va a presentar a continuación, patología en el cáncer de mama metastásico, es ciertamente algo que es fundamental, como ya lo mencionamos en un principio, para la toma de decisiones sobre terapéuticas. Entonces, sin más, doctor, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación a Pfizer y a la Sociedad Mexicana de Oncología. Lo que voy a tratar de ejemplificar, hablar de la biología del cáncer metastásico de mama es algo complicado porque casi todas las pruebas que existen hoy por hoy son relacionadas con biología molecular. Sin embargo, preferí mejor tratar de hacer un resumen de cómo hay que abordar hoy por hoy los casos en el cáncer de glándula mamaria primario, ya que sabemos que independientemente de el tumor, sea primario o secundario, se tienen que hacer los marcadores. Algunas de las cosas que han cambiado en el cáncer de mama lo pueden ver desde hace mucho tiempo y ahí tienen el timeline de lo que es la evolución de cómo se maneja el cáncer de mama hoy por hoy, donde tenemos ahora que trabajar todos juntos como equipo multidisciplinario. Y esto también ha pasado en la patología. En la patología ha cambiado nuestra perspectiva de cómo vemos los tumores. Nuestros tumores ahora tienen mutaciones, tienen translocaciones, tienen amplificaciones, tienen relación con su movimiento diagnóstico y obviamente el patólogo quirúrgico actual tiene que saber todo esto para a final de cuentas ofrecer un buen diagnóstico. No los voy a atiborrar mucho de datos, pero sí quiero decirles que hoy por hoy la histología sigue siendo la piedra angular del diagnóstico y a final de cuentas es lo más importante para que el oncólogo decida qué tratamiento se tiene que hacer. Sin embargo, hay otras cosas en el cáncer de mama que se tienen que evaluar, la positividad para estrógenos, HER2, en algunos casos estudios moleculares como ustedes saben bien, MammaPrint, Oncotype, PAM50 y recientemente la secuenciación masiva para poder seleccionar pacientes que tienen riesgo con mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. En algunas cosas se ha abusado de la tecnología y no se ha podido adecuar en el sentido de la secuenciación masiva, sin embargo este no es tema que voy a tocar hoy. Sin embargo sí voy a ser muy puntual con qué cosas debemos tener cuidado y qué cosas deben de conocer los oncólogos y los cirujanos al mover la pieza. Obviamente cuando llega una pieza de cualquier tipo nosotros la tenemos que tratar con mucho cariño porque a final de cuentas esta pieza es la que nos va a dar todos los resultados y la información necesaria para que nosotros podamos hacer un diagnóstico. Obviamente la piedra primordial es el HY, donde vamos a observar el grado de diferenciación, ya sea bien diferenciado, moderadamente diferenciado o poco diferenciado. El siguiente parámetro que uno tiene que evaluar es si este tumor tiene alguna variedad especial. Sabemos hoy por hoy que hay variedades especiales que simplemente por el hecho de ser especiales se comportan de una manera menos agresiva y aparte de eso también se comportan en un estadio temprano.
Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que ver? Quisiera hablarles un poquito de esto, que es alguno que van a ver ustedes en sus reportes, y se llama score de Allred. El score de Allred no es otra cosa que la positividad de los receptores en proporción e intensidad. Y en los reportes que nosotros hacemos en el hospital, que los han visto algunos oncólogos de aquí, nosotros reportamos porcentaje y proporción. ¿Por qué es importante esto? Porque con esto nosotros podemos decir que cualquier tumor con cualquier positividad debe de ser reportado, y esto está evaluado desde hace mucho tiempo en el comité del ASCO-CAP. El comité del ASCO-CAP es el órgano oficial mayor en Estados Unidos, y ellos recomiendan que cuando nosotros hagamos un reporte, hagamos esta evaluación con el fin de poder darle al oncólogo la posibilidad de que maneje su paciente. Como acaba de decir Absalón hace un momento, los pacientes que tienen enfermedad metastásica o primaria se benefician mucho de que saber si sus receptores son positivos o negativos, y esta manera de hacerlo nos ayuda. Ese es un artículo del doctor Allen Gaun, donde nos habla de cómo el uso de estas situaciones de tipo cuantitativo y cualitativo es mejor para poder evaluar y poder saber si el paciente va a responder con la respuesta a terapia, que ya fue demostrado por el doctor Craig hace mucho tiempo. Es un estudio más reciente de una revisión de casos donde se observa una comparación entre el score de Allred y el score H, y que son los dos elementos que se utilizan más. Algunos no podrán estar de acuerdo, sobre todo nosotros usamos este tipo, y algunos prefieren mucho el porcentaje, ¿sí? Bueno, el utilizar un score es mucho más sensible, mucho más cuantitativo y mucho más cualitativo que hablar de un porcentaje. Sin embargo, en el reporte incluimos los dos resultados, tanto el porcentaje como el score que utilizamos, ya sea Allred, se puede usar Allred, se puede hacer score H, etcétera. Entonces, como conclusión, los receptores de estrógenos correlación con el pronóstico y con la respuesta a terapia endocrina, de tal suerte que es muy importante hacerlos y evaluarlos en cada paciente, ya que esto es lo que tenemos que aprender ahora los patólogos. Ahora nos tenemos que fumar también las curvas de sobrevida. Y fíjense, por ejemplo, pacientes que tienen scores de Allred altos contra score de Allred bajos, el porcentaje de sobrevida o de recurrencia que tienen en estas curvas. Claro, de esto saben más ustedes. Recordar que no todos los tumores de mama son iguales, y aunque el adenocarcinoma ductal infiltrante es el más frecuente, sabemos que hay variedades especiales que cuando las vemos se van a comportar de una manera menos agresiva: el tubular, el coloide, el papilar, el ovular, y que hay otros tumores que son triples negativos y no necesariamente tampoco se van a comportar de manera agresiva, como es el caso del medular, el metaplásico. De hecho, no me queda tiempo, pero si hoy, por ejemplo, hablamos de la historia molecular de los metaplásicos, sabemos que hay entre 5 o 6 tipos que podemos clasificarlos por secuenciación masiva. Entonces, el valor positivo para un receptor de estrógenos es cualquiera que se observa en un tumor, ya sea metastásico o primario, y que es importante para saberlo. Ki-67 en los últimos tiempos ha tomado un gran auge. Alguien decía que el Ki-67 es el oncotype de los pobres. ¿Por qué? Porque con el Ki-67 podemos evaluar de cierta forma la cantidad de positividad y el comportamiento biológico, e incluso poner a cada uno de estos tumores en diferentes tipos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, según las guías de San Galen, esto es lo que se debe de evaluar y se debe de reportar en un paciente con cáncer de mama, y cada uno de esto le va a dar al oncólogo una posibilidad de un mejor manejo. Hay otra cosa que es importante en relación del HER2. Sí, en relación del HER2 es que ahora, antes se decía que el HER2 tenía que ser positivo en el 20 a 30% de las células neoplásicas. Hoy sabemos, cambiaron en el 2013 las guías, y hoy por hoy cualquier positividad en el 10% de las células neoplásicas es consistente con esto, o sea, un 2 o un 3. Pero esto tiene vallas. Recuérdense que estos son guías. Sin embargo, a veces tenemos que utilizar el criterio. Sin embargo, algunos patólogos somos relativamente cuadrados al utilizar los porcentajes o al utilizar otras cosas, o por ejemplo en relación al carcinoma in situ. Sin embargo,
las guías también son imperfectas y ahorita les voy a demostrar por qué. Sabemos, por ejemplo, que el paciente que tiene un resultado 3 cruces circunferencial, automáticamente ese paciente va a tratamiento con trastuzumab. Mientras que el paciente que tiene 2 cruces, automáticamente tiene que ir a otro estudio, ya sea repetirse la inmuno o repetirse o hacerse un SISH o un FISH. Esta es la escala 0, 1, estos son los dos que nos importan, el 2 cruces y el 3 cruces, 3 cruces a tratamiento, 2 cruces a una cuestión. Cuando tenemos una tinción así, pues no hay ningún problema, este es un 3 cruces y obviamente uno tiene que evaluar o mandarlo a otro lado. Pero este es un caso, por ejemplo, quiero que vean esta lámina y esta lámina tiene diferentes patrones de tinción, ¿sí? Si se lo mostramos a varios patólogos, alguien va a decir, no, pues este es un 2 cruces, ¿no? O este es un 2 cruces. Pero ahora lo reto a que digan, ¿existe un 10% de células positivas? La verdad es que no sabemos, ¿sí? Luego, si por ejemplo esto fuera un trucut y fuera una lesión, esto es para los cirujanos, y la aguja pasara por aquí y fuera solamente un solo cilindro, la verdad es que tampoco llegaría a ser un 3 cruces ni un 2 cruces. Todos estos casos, esto es por cuestión de nuestro hospital, en nuestro hospital, todos estos casos nosotros mandamos a SISH o a FISH. En algunos otros sitios probablemente lo saquen como 2 o 3 cruces o lo saquen como negativos. Esto no es infrecuente, podemos tener, por ejemplo, esa es otra masa tumoral. Aquí uno sí puede ver que más de la mitad de las células están positivas, esto probablemente sea un 3. Este es un trucut, este trucut también podemos hacer, pero ¿qué pasa con este? Sí, tenemos zonas que son ligeramente más positivas o menos positivas que entonces, estos vallas son los que a veces nosotros como patólogos tenemos que interpretar y no ser tan cuadrados cuando nos revisamos o evaluamos las guías de eso. Entonces, esto es lo que se llama un carcinoma heterogéneo. Esta es nuestra experiencia en los últimos 5 años con cáncer de mama. Son 13.156 casos, de los cuales la positividad para HER2 entre 2 y 3 cruces anda el 31%. Palabra de precaución para aquellos que tienen laboratorios de inmuno. Si su porcentaje de HER2, 2 y 3 cruces no anda entre el 28 y el 31%, algo está pasando. Y probablemente, o sea, la técnica, o sea, su tejido, o sea, otra cosa. Oncólogos y cirujanos, si no tienen un muestreo adecuado de la pieza, el comportamiento heterogéneo del tumor puede ser que no le esté dando los resultados que ustedes desean. Entonces, sabemos que cuando estos pacientes van a un estudio confirmatorio, pues se van al FISH. Bueno, uno dice cuando el FISH da, el FISH es la regla, ¿no? Pues les voy a demostrar que hay excepciones. ¿Por qué? Porque las guías también cambiaron en ese sentido. Y eso hay que evaluarlo muy bien. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuántos HER2, 2 cruces, ustedes mandan a FISH? Se supone que de todos sus cánceres de mama, al menos el 8% deberían de mandarlos a FISH, nada más por ser 2, ¿sí? Entonces, ¿cuántos están mandando? Pues no lo sé, en nuestro hospital casi se manda entre el 10 y el 12%, ya que somos un centro de referencia. Y les voy a presentar a esta paciente que tiene 51 años y tiene esta histología, una histología de alto grado, obviamente receptores de estrógenos negativos, KI alto, y luego fíjense aquí tiene este HER2 que tiene esta tinción, incluso tiene tinción vasolateral, que es otra cosa. Algunos patólogos no evalúan la tinción vasolateral. La tinción vasolateral en cualquier intensidad se considera adecuada en el cáncer de mama, y obviamente este es un 2 cruces, lo mandamos a FISH. Las guías dicen que cualquier FISH que sea por arriba de 2 está positivo y por ende es candidato a terapia. Esto es lo que hacemos nosotros cuando nosotros evaluamos un FISH, contamos 20 células y cada célula debe de tener el doble, ¿sí? El problema es cuando existe una situación que se llama, antes le llamábamos polisomía. Esta cuestión de polisomía aparecía en el 7%, 5% de nuestros casos y realmente sucedía esto que ustedes ven aquí. La cantidad de señales rojas está casi elevada al 6, pero tenemos también una cantidad de señales verdes, lo cual al hacer la suma y la proporción da 1.28. Entonces este paciente se le llama en las guías equívoco. Y el equívoco, sí, el equívoco hace como unos 5 o 6 años, el oncólogo no sabía qué hacer con él. ¿Sí? No sé si hace ya como 5 o 10 años por ahí alguna plática decía, bueno, independientemente que salga equívoco, tiene 2 cruces, me la arriesgo y como quiera le doy quimio,
¿sí? El problema es que el 20% de estos pacientes no van a responder y como quiera van a progresar. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar, esta es la foto del FISH con un incremento en las señales verdes y la alteración que se encuentra en el cromosoma 17. Hoy por hoy en el hospital estamos haciendo una cosa para eliminar esto, que es la evaluación del P53 y el RARA. Cuando nosotros comenzamos en el 2017, este fenómeno se presentaba en estos casos que hicimos FISH, fueron 962, se presentó en 12 casos. Pero cuando cambiaron las guías en el 2013 y se incrementó increíblemente 131 casos. Entonces, en estos casos, ahora, hoy por hoy, estamos haciendo estas pruebas para saber si realmente son tumores realmente amplificados. Este es nuestro caso. El P53 no se amplificó, o sea, quiere decir que el cromosoma 17 no está disruptido, sino que es una verdadera amplificación y por ende esta paciente es un HER2 positivo. Eso le da una ayuda más objetiva al oncólogo para, a final de cuentas, decidir qué tratamiento le va a dar al paciente. Y esto no es para menos. Si uno, por ejemplo, saca este reporte, uno tiene que pensar de que el paciente se está perdiendo de un tratamiento adecuado y no es para menos. Luego, cuando tenemos toda esta combinación, hoy sabemos que, por ejemplo, hay diferentes tipos de cánceres, según Peró, en el 2000 clasificados dependiendo del grado de expresión, el luminal A, luminal B o HER2 positivo y triple negativos. Esto es importante porque cada uno va a tener comportamiento biológico y clínica, fenotipo y terapias diferentes. Obviamente los pacientes que son luminal A irán a una terapia, mientras que los pacientes que van a luminal B, sobre todo el tipo luminal B de tipo 2, van a tener posibilidades de entrar a quimioterapia o, si son HER2 positivos, a otra situación. De esto ustedes saben más que yo. ¿Qué otra cosa es importante saber de esto? Esta es una publicación, dicen que cuando uno empieza a ver artículos viejos, ¿sí?, se está haciendo viejo. Es una publicación del 60, ¿sí?, donde habla sobre los receptores de andrógenos en el cáncer de mama, ¿sí? Y a esa fecha decían, bueno, pues hay algo de valor, pues parece ser que sí están positivos, no, tienen relación con los estrógenos, y esta serie es una serie pequeña. Este es un artículo de hace poco, donde ven una relación en pacientes que tienen triplos negativos y receptores de andrógenos positivos, y estos pacientes tienen una sobrevida mejor comparados con los que son negativos, independientemente si tienen positivos estrógenos o progesterona. Entonces ahora a nuestro panel también le agregamos receptores de andrógenos, sobre todo en pacientes que son triples negativos, porque pareciera ser que algunos de esos pacientes van a responder, y yo creo que aquí los expertos nos van a decir más de eso. Es otro ejemplo, este es un artículo del 49, donde habla sobre los carcinomas medulares y la infiltración linfocítica en estos tumores. Sí, pues hoy se volvieron otra vez de moda y sabemos que los tumores que tienen una infiltración linfocítica importante van a tener alteración del sistema inmune y pueden ser candidatos a terapias de inmunoterapia como es el PDL1. De hecho, hay ensayos hoy por hoy con pacientes que tienen tumores medulares o relacionados con inestabilidad microsatelital y que tienen expresión de PDL1. Y estos pacientes pareciera ser que pudieran ser candidatos a este tipo de terapia y a este tipo de bloqueos. Entonces es importante saber que esto va progresando. De hecho, hay un grupo actualmente trabajando en todo el mundo para poder clasificar este tipo de tumores y dar un rango de equivalencia para nosotros como patólogos poderlos evaluar adecuadamente. Entonces, sabemos con esto que los pacientes que tienen este tipo de infiltrado pueden ser candidatos a terapias bloqueadoras con inmunoterapia, sobre todo algunos si están relacionados con KI67 altos, pero que no sean receptores de estrógenos positivos. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Pues el objetivo final de todo esto es tener un reporte adecuado para que ustedes como oncólogos, cirujanos, a veces genetistas dependiendo del tipo de paciente, pues tengan una adecuada información con la cuestión de diagnóstico. Anoche estuve en Saltillo y yo les decía, cuando era residente lo que teníamos de diagnóstico era esto: adenocarcinoma ductal infiltrante poco diferenciado. Se acabó, ¿sí? Eso era en los 90s, ¿sí? Hoy por hoy
Eso se quedó atrás y hoy por hoy tenemos que darles mucho más información a nuestros oncólogos y cirujanos para poder evaluar mejor a nuestros pacientes y saber qué terapias, porque al final de cuentas las terapias van creciendo y nosotros nos vamos comprometiendo más. Entonces, el objetivo final es darles a ellos, los oncólogos, toda esta información y poder saber qué es lo que pasa. Una información para recordar, pues recordar todo esto, recordar que hay pacientes, que los pacientes van a responder dependiendo de los marcadores que hagamos. Y por último, quiero recordarles que el Hospital Universitario, pues es un laboratorio el cual está abierto y el cual en los últimos años hemos crecido muy importantemente en la cuestión de biología molecular. No me da tiempo para hablar, por ejemplo, de PAM50, que es una nueva metodología para seleccionar pacientes con cáncer de mama temprano, la cual estamos estandarizando en este momento, y vamos a poder hacer y predecir en pacientes que tienen tumores de tempranos, y sobre todo vamos a evitar que estos pacientes se retarde su diagnóstico mandando estas pruebas al extranjero. Todo esto no podría ser posible si no tuviéramos un equipo. Trabajar en equipo, aunque ustedes no lo crean, es una labor muy satisfactoria y eso es lo que permite a final de cuentas poder generar conocimiento, poder generar riqueza y poder saber y utilizar todas estas metodologías para enseñar tanto a nuestros profesores con un equipo, nadie solo puede hacer todo, ¿sí? Y nuestros residentes que son los patólogos y la gente del futuro que va a manejar muchas más herramientas de las que tenemos hoy por hoy. Esto es todo y les presento a mi patólogo favorito. Él es el que recibe todas mis consultas y les agradezco enormemente su atención. Creo que estuve en tiempo. Gracias.